este vídeo, que estamos con Odile Rodríguez de la Fuente de nuevo, vamos a hablar de la cetrería. Espero que a todos mis compañeros cetreros les interese este tema, como es normal. A través de la hija de Félix vamos a recordar las vivencias y los primeros pájaros que tuvo tu padre. ¿Qué importancia tenía, Odile, la cetrería para tu padre? ¿Fue algo para su comienzo en el mundo y su conexión con la naturaleza fue primordial, verdad? Bueno, la cetrería realmente yo creo que se puede asemejar a su vida como la vida de un halcón, ¿no? Porque realmente la cetrería fue pues de las primeras prácticas que hizo desde muy joven. Empezó a intentar recuperar el arte de cetrería que no se había practicado en España desde el medievo, con lo cual tuvo que bucear en todos los tratados medievales para ver cuáles eran aquellas técnicas y ir abriendo camino, un camino que todavía no estaba hecho, pero luego no fue algo que dejó, ¿no? Uno podría imaginarse que ya con la popularidad y con todo el trabajo que tenía, pues que a lo mejor dejaría la cetrería a un lado. No, no, que va, que va, que va. La cetrería le acompañó toda su vida, era una pasión, pero una pasión que le acompañó toda su vida hasta cuando ya falleció, ¿no? Para él estar con sus halcones era casi como una religión, era cuando se sentía desconectado de todo y en contacto con su animal y con la naturaleza. Además defiende a muerte la cetrería como una caza noble, ¿verdad? Sí. Tuvo su primer azor, que fue Tundra, cuentas en tu libro también la historia que pasó hasta poder conseguir el azor, que tuvo que recorrerse kilómetros y kilómetros y luego todo lo que pasó para poder conseguir a ese azor que llamó Tundra. Sí, así es. Bueno, la verdad es que yo no me atrevería a rememorar cómo fue aquella historia porque mi padre lo hace tan sumamente bien que la gente debería leérselo, ¿no? Porque es irrepetible, cómo cuenta los detalles de, claro, primero bucea en los tratados, primero es verdad que tuvo un cernícalo también en su casa de Poza de la Sal y poco a poco pues ya quiere llegar a tener un azor. Y entonces lo difícil era cómo me hago con un azor. Y según los tratados tenía que ser un pollo que estuviera ya emplumado, que había que coger, ¿no? Del nido, pues había una serie de directrices de cuándo era el mejor momento de coger un azor. Y entonces, claro, localizar a ese azor, pues primero uno le dice que era uno de un monasterio de Santo Domingo de Silos, se va, le pregunta y resulta que se le dice, pues en los montes, le dice, o algo así, ¿no? Y entonces él dice, ya, pero ¿en qué árbol? Porque claro, una cosa es en el pinar, ¿no? Y en el pinar, ¿en qué árbol del pinar? Bueno, pues poco a poco ya por fin localiza un árbol donde hay un nido y ya cuenta como suben al nido, ven 3 pollos, me parece que eran al principio, luego vuelven y resulta que ven los restos de un pollo en el suelo, luego vuelve y resulta que ven los restos de otro pollo y bueno, pues lo cuenta de una manera y con una gracia y al final se hace con Tundra y te cuenta toda la historia de Tundra, que es maravillosa, cómo era, cómo cazaba, ¿no? Con ella, qué carácter tenía el azor, bueno, todo, es que es absolutamente, absolutamente maravilloso cómo lo relata, el sentimiento que te traslada, la personalidad del pájaro, todo, y luego el léxico que utiliza él, las palabras, ¿no? También medievales, costumbristas, es una maravilla, una maravilla. Cuando hablé contigo la otra vez, que me aconsejaste para mi interés dos capítulos en concreto de tu libro, uno de ellos era El hombre de la tierra, y ahí trataba de la cetrería. Cuando me puse a leerlo, tengo que reconocer que cuando él soltaba el azor por un lado y después más adelante que su cuarto o quinto pájaro era un halcón doncella, que lo llamó doncella, cuando narra ese momento en el que dice tengo que ponerte en libertad y tienes que elegir entre la libertad o yo, cuando está explicando eso con esas palabras, con esa emoción y con esa delicadeza, yo me he emocionado, sinceramente. O sea, yo recomiendo el libro 100% y que todo cetrero se lea el arte de la cetrería, que lo tengo por aquí atrás también, pero eso lo sabrán leer casi todos los cetreros. Pero sí que en tu libro, ese capítulo, cuando describes esas sensaciones que él vivía, cuando veía en su mirada que volvía su puño, veía en su mirada que él decía, es que me está eligiendo a mí antes que la libertad. Es flipante. O sea, yo es que
también vuelo pájaro y demás, y sabes lo que es esa sensación de cuando vuelva a ti y estás libre. Es flipante cuando Es que eso es, es que eso es la cetrería. O sea, la cetrería, por eso es un arte, por eso es un arte, ¿no? Porque es algo muy complejo. Yo creo que para cualquiera que no sea cetrero es muy, muy difícil de entender y no todos los cetreros desafortunadamente lo entienden, ¿no? O sea, ser un gran cetrero y en tiempos de mi padre, cuando, claro, tienes que tener en cuenta que las aves de presa eran alimañas, cuando él todavía capturaba muchos de estos pollos. Hoy es totalmente ilegal y afortunadamente, porque claro, muchas de estas aves de presa están amenazadas, ¿no? Pero en tiempos de mi padre eran alimañas, es decir, que al guarda le pagaban por matar al azor o destruir el nido. Y entonces, pues mi padre se hacía amigo del guarda y le decía, mira, no me mates a los pollos, avísame que yo cojo uno de los pollos. Entonces, claro, que eso también la gente lo pone en el contexto temporal de cómo se hacía, que no es lo mismo que en la actualidad, ¿no? Y que muchas de estas aves hubieran muerto si no hubieran sido capturadas en ese momento por mi padre, y que luego mi padre contribuyó muchísimo al cambio de legislación para que estas aves pasaran a ser aves de presa protegidas, y puso en marcha muchísimas campañas, por ejemplo, con los halcones, ¿no? Operación Halcón, para guardar los nidos de los halcones en Guadalajara y demás. Pero claro, si tú eres un gran cetrero y además estás trabajando con un ave que ha sido criada en libertad por un ave salvaje, que hoy día eso ya es imposible, ¿no? Porque todas son aves criadas en cautividad. Pero claro, que tienes que estás primero educando a ese pollo, a ese halcón, a ese azor, para tú hacerte con él y que él se haga contigo, pero que no pierda lo salvaje que tiene. Ese es como el fino hilo de no es un ave doméstica, es que esa es la clave de la cetrería, ¿no? Tiene que seguir manteniendo ese punto, ese yarak perfecto para cazar, para estar en el punto de poder seguir cazando, que hay muchas aves de presa que ya casi no pueden cazar, ¿no? Porque se han hecho totalmente a una vida en cautividad. Y que sin embargo, manteniendo todo ese silvestrismo, ¿no? Todo ese pálpito salvaje, que sin embargo decida ese ave estar contigo. Y no solamente decida estar contigo, sino que se compenetre profundamente contigo en la caza. Tú no llegas y vuelas al pájaro y te olvidas. Tú estás totalmente con tu pájaro en ese momento. Y tú sabes en qué momento tienes que soltar al perro para que levante a la perdiz. O sea, es todo un baile. Es un baile entre el más acabado cazador de la tierra y el más acabado cazador del aire. Entonces, eso es lo maravilloso. ¿Y cuántas aves de presa, como cuenta, por ejemplo, la historia de Doncella? Pues Doncella al final se fue en el periodo de la migración, ¿no? Y se le fue y, sin embargo, él sintió pues una profunda tristeza, pero una profunda alegría, porque había devuelto a la naturaleza algo que la naturaleza le había dado, ¿no? Entonces, es, eh, es algo indescriptible. Quizá algunos cetreros hoy día se pueden acercar a esa sensación, pero como digo, el gran cetrero que ha tenido la posibilidad de volar con aves prestas en yarak, semisalvajes, y que luego además han terminado volviendo a la naturaleza, es decir, que ha sido un regalo de la naturaleza que luego han vuelto, eso es increíble, porque es realmente es un maridaje, ¿no? Y como decía mi padre, en los ojos del halcón él podía bucear y se podía meter, ¿no? En ese negro profundo y en esa mirada profunda, y luego cómo las tocaba. Eso yo me acuerdo perfectamente, ¿no? O sea, yo me acuerdo de que siempre había aves de presa en casa, que era algo muy común. Bueno, mi casa está todavía llena de cuadros, llena de esculturas de aves de presa, ¿no? Antiguos, del medievo, bueno, pues todo, guantes, de todo, ¿no? Y yo recuerdo, pues cómo miraba al halcón y cómo le tocaba el pecho. Bueno, aparte que mi padre hacía injerto de plumas, o sea, conocía perfectamente toda la anatomía, el pico, los tenía, vamos, estaban las aves de presa con mi padre como pera en dulce, no había una deyección, ¿no? O sea, estaba todo limpio, perfecto, sus baños, su sol, cazaban todos los días. Bueno, era una maravilla, pero claro, es que para él era una religión, como te digo, ¿no? Era una religión. Como bien has dicho, creo que
hay muchos ceteros hoy en día y creo que pocos sienten ese sentimiento real. Creo que, no sé si es por el tema de campeonatos que sabes que existen hoy en día, que cada vez como que se ve más... yo tengo el pájaro mejor, yo tengo el pájaro más grande, yo tengo el que mejor caza, yo tengo el que más rápido va. Y a mí, sinceramente, me gustaría que en vez de competiciones se hicieran como tipo de convivencia, que tú soltaras a tu pájaro, le soltaras un escape, o en caza real, da igual que sea campeonato por escape o por caza real, pero que no nos centremos tanto en el mío mejor que el tuyo y que siempre haya esa competencia en vez de unirnos entre nosotros. Siempre desde que entré en la cetrería, que para mí, por cierto, es bastante complicado el hecho de ser mujer en un grupo tan grande de hombres, pero más o menos ya mi hueco lo estoy cogiendo. Y me gustaría eso, que el inicio de la cetrería se volviera a recordar, como lo que traía tu padre aquí, esa esencia, y no tanta competencia, y no tanto yo mejor que tú. Exacto, es una compenetración, es decir, esa es la magia y el arte de cetrería, es algo profundamente noble y es generosidad, es compenetración, son unos valores, eh, pues eso, unos valores muy nobles y además universales, porque cuando mi padre habla, por ejemplo, del jeque árabe con el que estuvo, eso lo cuenta creo que es en el capítulo de la infancia, ¿no? Mi primer regalo de Reyes, es una historia maravillosa, ya verás. Con Saúl, ¿no? Se llama Saúl. Saud, sí, 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 sí. Y cómo cuenta cuando este jeque le dice, después de haber estado con él en el desierto cazando y bueno, con unos halcones impresionantes y tal, sí, exacto. Y le pregunta, bueno, ¿cuál crees que es el mejor, no? Y entonces mi padre pues le dice el que cree que ha sido el mejor y por qué ha sido el mejor y tal y cual. Y el jeque se lo regala, le dice, pues es tuyo. O sea, tú imagínate, claro, es lo que digo, son esos valores, bueno, y el condado, no sé cuál fue, el condado de Castilla, no sé qué, se cambió por un ave, eso lo cuenta mucho mi padre también. Es decir, que la cetrería era muy identitario con nobleza y con nobleza de espíritu, ¿no? Con unos valores y con unos principios que van mucho más allá de la competitividad, del egoísmo, o sea, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver, es todo lo contrario y realmente ese arte tiene que ensalzar ese tipo de principios y ese tipo de valores. Y sobre todo que, por ejemplo, si alguien se inicia en la cetrería o incluso que no te inicie, es todo un aprendizaje continuo, es que nadie es más experto que nadie. Evidentemente yo tengo menos años, menos trayectoria, pero todo es un avance y apoyándonos entre nosotros. Si me equivoco, no me critiques, sino intenta ayudarme, corrígeme, siempre Claro, constructivamente. claro. Entonces, pues, de ahí viene también recordar un poco los inicios de tu padre. Claro. Era sobre todo el tema que quería recalcar en este vídeo. Exacto, exacto. Pues bueno, pues yo recomiendo mucho tanto el arte de cetrería, pero el arte de cetrería es verdad que es más práctico y en el libro se recogen sobre todo, como dices tú, son historias personales, pues eso, de la captura de sus primeros halcones, de anécdotas que son buenísimas, también, ¿no? Del frío que pasaron para congelar a Doncella, o sea, cómo te va contando, pues, y de lo que suponía, pues, la captura, ¿no? Del halcón, era como tener pues todo lo salvaje y todo lo libre entre tus manos, ¿no? Es maravilloso, maravilloso como lo cuenta y que al final, como dices tú, es un camino también de prueba y error y es ir compenetrándote y conociendo y cambia con cada ave y la experiencia es lo que realmente te hace un gran cetrero a medida que vas entrando y sobre todo también tu permeabilidad, tu sensibilidad a entenderte de igual a igual con ese animal. Exactamente. Pues hasta aquí hemos llegado también con este vídeo de la cetrería. Muchísimas gracias, Odil, por dedicarnos este momento y este huequecito en mi canal. En los siguientes vídeos iremos viendo la presentación de tu libro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Macarena.